Hola, en este video voy a explicar las características del Plan Austral, cuyo decreto se promulgó el 15 de junio de 1985. En el video anterior hemos visto las causas y el contexto que llevó al país a tener una inflación del 30% mensual. Para solucionar este problema, el presidente Alfonsín y el ministro de Economía Surriel diseñaron un plan económico que le pusieron como nombre Austral y cuyo objetivo era terminar con la indexación de la economía. Este plan tenía tres características fundamentales sobre las que se basa y que el presidente Alfonsín refiere en su discurso por cadena nacional el 14 de junio de 1985. Estos son congelamiento de precios y salarios, reforma monetaria que incluye la creación de un nuevo signo monetario, el austral, financiamiento genuino del gasto público eliminando el déficit. Ahora explicaré con mayor detalle cada uno de estos puntos. En primer lugar, comenzaré con el congelamiento de precios y salarios. El objetivo del congelamiento fue controlar la inflación y disciplinar la actividad empresarial. Dicho congelamiento solo sería flexibilizado si la empresa se comprometía a invertir más para ampliar sus plantas, la cantidad de puestos de trabajo, la producción y exportar parte de esta. Antes del congelamiento de precios hubo una devaluación, donde se incrementó con las tarifas del sector público y donde también hubo una sostenida regresión del salario real durante todo el primer semestre y una fuerte remarcación de precios. Es decir, se congeló después de una brusca disminución del poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Según estadísticas oficiales, en agosto de 1985, el salario real había caído durante el transcurso de ese año un 27% en la industria, un 23% en el sector público, registrándose una desocupación global de alrededor del 15%. Como se observa, el control de precios del Plan Austral intentó resolver el problema inflacionario incorporando el control de precios como componente heterodoxa. Es decir, intentaba evitar que la demanda sobre la escasa oferta disparara la tasa de inflación. Luego de analizar el congelamiento de precios, continuaré explicando la reforma monetaria del Plan Austral. En primera medida, el plan económico cambió la moneda en circulación, el peso, y la reemplazó por el austral. Además del cambio de moneda, el plan redujo la tasa de interés a niveles más bajos respecto a las existentes en ese momento. Así, la tasa para depósitos pasaron del 29% al 4%, mientras que los préstamos la redujeron del 30% al 6%. Se implementó una política monetaria y fiscal más severa y restrictiva con mayor control del gasto público y de la circulación monetaria. Por otro lado, el gobierno se apropió de ganancias de la devaluación al devaluar el peso y en forma simultánea incrementar las retenciones de las exportaciones. De este modo, el tipo de cambio fue fijado a razón de 80 centavos de austral por dólar y se procedió a su congelamiento. Uno de los problemas que causó el plan económico era la existencia de contratos firmados con anterioridad al lanzamiento del plan, con cláusulas de indexación automática fijadas sobre la base de la tasa de inflación previas al congelamiento. Mantener estas cláusulas hubiese implicado la transferencia de ingresos a favor de acreedores, contratistas y locatarios, en tanto que los deudores debían seguir pagando como si la inflación mantuviera el mismo ritmo. De este modo, todos los pagos a término existentes por contratos debían ser convertidos a la nueva moneda, pero siguiendo una regla de depreciación que iba reduciendo progresivamente el valor del viejo peso en relación con el austral. A esto se lo denominó desagio. La última característica del Plan Austral fue la eliminación del déficit fiscal público. Para ello, se definieron pautas de emisión decrecientes donde el Banco Central deja de financiar al Estado Nacional, quedando opciones de financiamiento del déficit por deuda externa o el aumento de la presión impositiva. Además, se estipuló que el ritmo de emisión iba a depender del aumento de las reservas del BCRA.
Las restricciones monetarias se combinaron con la garantía de estabilidad sobre el tipo de cambio, sostenido por el endeudamiento a elevadas tasas de interés. El gobierno se comprometió a no emitir dinero, salvo que aumentaran las reservas por mayores exportaciones o para financiar las cosechas. Otras medidas que se tomaron para reducir el déficit fiscal fueron el aumento de las retenciones, el aumento y posterior congelamiento de las tarifas públicas, el ahorro forzoso impositivo de los contribuyentes de mayores ingresos, quienes estaban obligados a efectuar depósitos adelantados al pago de obligaciones impositivas. El aumento de la recaudación impositiva con crecimiento del impuesto al débito bancario y la reducción del periodo de pago del IVA. También el gobierno realizó una renegociación forzada de la deuda interna y recibió un crédito para refinanciar parte de la deuda externa por un monto aproximado de 16.500 millones. El acuerdo con la banca extranjera y el FMI se realizó en agosto de 1985. Se calculó que la deuda externa de 52.000 millones con la sola aceptación de esa refinanciación, sumando los intereses que ella implicaba, se elevaba a 58.000 millones de dólares. En los próximos videos seguiremos viendo más detalladamente el Plan Austral. Muchas gracias. En definitiva, esta etapa de la reforma se basa en un trípode: congelación, reforma monetaria y financiamiento genuino del gasto público y del crédito.